Egun on guztioi, muy buenos días a todos y a todas. Me siento rarísimo con esto, pero bueno. Vaya tema que me han dado. El plan de ciencia, tecnología e innovación, un rollo tremendo. 20 minutos, insoportable. Así que tengo una presentación magnífica, pero como Estíbaliz la vas a dejar a disposición de todos, perfecto. Podéis leer con tranquilidad. Yo me voy a centrar en 2 o 3 cositas. Pero antes me gustaría hablar de Innovasque, porque me gustaría que conozcáis por qué nace Innovasque y por qué os necesitamos a todos y cada uno de vosotros y vosotras que estáis aquí. ¿De acuerdo? ¿Me dejáis esos 5 minutillos? ¿Todos conocéis Innovasque? Hombre, tú Primitivo ya sé, porque eres socio nuestro, ¿no? Innovasque. ¿Por qué nace Innovasque? Esta foto de la izquierda es de los años 80. Que realmente en Euskadi la verdadera crisis fue en los años 80. Se cayó toda la industria pesada, bienes de equipo, tremendo. El paro el 25% y en algunas zonas el 35%. Y 25 años después, pues éramos un país rico, con el 130% de la renta per cápita sobre la media de la Unión Europea, el 5% de paro, es un país magnífico, ¿no? Y unas mentes inteligentes pensando en el futuro dijimos, oye, pero esto nos garantiza el futuro. Dice, no, hay que hacer una apuesta. Así como en los años 80 la apuesta fue por la industria y la investigación y el desarrollo, pues la apuesta que decidieron hacer es por la innovación. Oye, vamos a hacer un proyecto para todos otros 25 años de manera que la innovación sea ese motor de transformación de Euskadi, ¿no? A nivel económico y social. Y por eso nació Innovasque. Somos una asociación sin ánimo de lucro, porque si algo tiene que durar 25 años, no puede ser algo público, tiene que ser privado, ¿no? Lo público tiene 4 años de crédito como mucho. Entonces, nacimos como asociación privada, sin ánimo de lucro, de interés público, con 1000 socios que hemos mantenido durante estos años. Y bueno, pues somos 40 personas. Pero a mí lo que me gustaría es mostraros esta foto, que ahora la voy a ampliar un poquito. Porque cuando en el 2007, Guillermo y yo, el 1 de septiembre del 2007, ¿te acuerdas? Empezamos con Pedro Luis Uriarte, que fue el primer presidente de Innovasque, y nos dijo, bueno, ¿cómo se transforma un país? Decíamos, pues ni idea. Nos dijo, lo primero que hay que hacer es involucrar a los líderes del país. Así que vamos a dedicarnos a dar charlas, que no sé cuántas dimos desde septiembre del 2007 hasta enero, pero sobre todo vamos a identificar quiénes son los 400 líderes de este país. Y me diréis, ¿y por qué 400 y no 500, 200 o 1000? Porque nuestros estatutos contemplaban que la junta directiva de la asociación tendría 40 miembros. Dijimos, mira, identificamos a 400, les escribimos una carta y el 10% ya nos dirá que sí, ¿no? Pues yo qué sé, ¿cuántas? Identificamos 425 líderes de este país, desde consejeros, diputados, los rectores de las universidades, presidentes de los centros tecnológicos, presidentes de las grandes empresas de este país, de los colegios, escuelas, asociaciones. 425 cartas en las que Pedro Luis Uriarte les decía a todos, en 3 líneas no, porque Pedro Luis es incapaz de escribir 3 líneas, 3 hojas, pero les venía a decir, en los años 80, la gran crisis de Euskadi, 25 años después hemos sido capaces de superar, somos un país rico, no tenemos garantizado el futuro, y el Lehendakari me ha pedido que ponga en marcha un proyecto de manera que entre lo público y lo privado, juntos seamos capaces de transformar este país a nivel económico y social con la innovación como motor de esa transformación. ¿Te apuntas? 425 cartas. ¿Cuántos crees que dijeron que sí? Me apunto. Cuenta conmigo. 300, optimista. Estábamos hablando de 2007, ¿eh? No nos conocía nadie todavía. ¿Cuántos? Todos. 425. 212,5. Que no puedo moverme más para allí. A ti no, que ya te lo he contado. Por ahí, ¿cuántos creéis que dijeron que sí? Todos. Bueno, 420. 2 que estaban jubilados, otro que está en la administración dijo, yo desde la administración ya cumplo con mi deber. 420 personas dijeron, cuenta conmigo. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Dijimos, bueno, pues esos 420 personas van a ser los órganos de gobierno de Innovasque. Y les invitamos el 31 de enero del 2008 a Euskalduna, construimos esa especie de estrado donde los sentamos ahí a todos. Le voy a poner en grande. Yo no sé si a alguien de ahí, pues si os acercáis, veréis que ahí está Ibarreche, Pedro Luis Uriarte, rectores, consejeros. Tremendo. Yo siempre cuento lo mismo. Yo estaba por aquí, Ari, Guillermo estaría también por aquí, y yo siempre digo que profesionalmente fue el día más feliz de mi vida.
Jamás me había visto rodeado de esa gente tan importante, ¿no? Y delante, 2.000 personas, todo el Euskalduna lleno, en la primera fila los secretarios de todos los partidos políticos, porque dijimos, esto no es un proyecto político, es un proyecto de país, para 25 años, para toda una generación, por lo tanto, contaremos con vosotros, pero no vais a estar involucrados en este proyecto. El día más feliz de mi vida. Y al día siguiente, el día más triste profesionalmente de mi vida. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué creéis que dijeron las redes sociales de esa foto? ¿Qué ves? ¿Tú qué estáis? Pocas mujeres. Venga, ya habéis dicho dos cosas. Pocas mujeres, muchas corbatas. Hay otra característica. Dijeron poco pelo, mucha corbata y poca falda. Por eso la he puesto en grande, para que lo veáis bien, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dijeron? No habéis llevado a los líderes de este país. ¿A quién habéis llevado? Al poder. ¿Tú has escuchado mi charla ya alguna otra vez? Evidente, ¿no? Y el poder le gusta cambiar, transformarse. 2007. Y entonces dijimos, oye, nos hemos equivocado. No hemos llevado a los líderes, hemos llevado al poder, y el poder ni se va a transformar, ni va a cambiar, ni se va a mover de su silla. Entonces, ¿qué valor tiene esa foto? Que bueno, esa foto tiene el valor del compromiso de Euskadi con la innovación. Pero necesitamos identificar a los líderes de este país. Y por eso dijimos, bueno, pues desde 400 hasta 600, hasta 1000, vamos a identificar quiénes son esos 600 líderes, personas jóvenes, mujeres, quienes tienen ganas de cambiar, de transformarse. Y a partir de ahí pues hemos seguido trabajando y en estos momentos tenemos más de 40.000 perfiles en las redes sociales, gente, y por eso os necesitamos a vosotros, porque vosotros sois gente con ganas de transformarse, de cambiar, estáis haciendo una labor fenomenal. Y ese era el mensaje que quería transmitiros. No que os hagáis socios de Innovasque, que estaríamos encantados, no buscamos hay que pagar una pequeña cuota, no buscamos ingresos, porque nosotros tenemos garantizado nuestro salario, ¿no? Sino que buscamos compromiso, buscamos generar espacios de encuentro donde compartamos retos y seamos capaces de poner en marcha proyectos innovadores como el que estáis en estos momentos trabajando. ¿Vale? Mensaje Innovasque, ya he acabado sobre Innovasque. Te vamos a fichar en Innovasque. Y a lo largo de estos años hemos ido haciendo un pequeño modelo, ¿no? Que de alguna manera refleja ese espíritu. Somos una alianza público-privada. Pues eso, ¿dónde se ve? Pues primero que nuestro presidente de honor es el Lehendakari. De manera que cada vez que hay cambio de Lehendakari, decimos presidente de honor. Porque la primera vez que hubo cambio de Lehendakari, le dijeron al Lehendakari que fue en el cambio al gobierno socialista, oye, hay que cerrar Innovasque, que es un bachoqui. Bueno, ¿quién? Si aquí nadie nos ha pedido nada. Entonces dijeron, mira, pues vamos a hacer presidente de honor al Lehendakari, de manera que cuando el siguiente Lehendakari ya sepa que este es un proyecto de él, un proyecto de país. Y entonces, bueno, pues el presidente de honor del Lehendakari, los 1000 socios que hemos logrado mantener durante estos 10 años, donde muchos han desaparecido y otros se han dado de alta, donde cada vez que viene uno y dice, oye, ¿qué me das a cambio de la cuota? Nada. ¿Cómo que no me das nada? No, es que además encima te voy a pedir que vengas a trabajar y que aportes tus horas, tu tiempo. Yo os voy a decir a vosotros, si sois solidarios, sois gente que esas cosas os gustan. Bueno, pues hay esos órganos de gobierno que de alguna manera representan esa alianza entre lo público y lo privado de gente, de personas y organizaciones que queremos transformar este país, ¿no? A partir de ahí pues hemos ido desarrollando pues, una pequeña ámbito de observación y perspectiva por dónde van las cosas a nivel europeo e internacional en el ámbito de la I+D. Apoyar al gobierno en la elaboración de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Por eso nosotros participamos en la elaboración, hacemos de Secretaría Técnica del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que os voy a contar ahora un poquitín, ¿eh? Tenemos que mejorar mucho. De momento hemos hecho 2 y vamos aprendiendo para que sea más participativo, más hecho en colaboración, ¿no? Luego ayudamos al despliegue, que también os voy a contar un poquito cómo se despliega, y sobre todo lo que hemos dedicado estos años al tema de dinamización de nuestros socios, de la cultura, del posicionamiento de la innovación, con la innovación social como algo, se ve casi ahí está en blanco, la innovación social como transversal y nuestros socios como parte, lógicamente, de eso. Y intentando gestionarlos internamente de la mejor manera posible. Algunos dicen, ¿cómo se transforma un país? ¿De arriba a abajo? ¿De abajo a arriba? Nosotros decimos, pues mira, de arriba a abajo hay que estar con los líderes para que los planes que hagan, a ver si cuentan con los de abajo. De abajo a arriba, porque también hay que hacer grupos de estos, la innovación es cooperación, ¿no? De manera que surjan ideas de arriba a abajo y transversalmente en todos los proyectos que ponemos. Bueno, eso es Innovasque, espero que todos os suméis gustosos a este proyecto tan interesante. ¿Pero qué es un plan de ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué es lo que nos ocupa? Bueno, pues es el marco donde la ciencia, la tecnología e innovación pues, se mira para ver por dónde tienen que ir los... El plan de ciencia, tecnología e innovación empieza diciendo con esto, ¿cuál es la misión? Mejorar el bienestar,
el crecimiento económico sostenible y el empleo mediante una política de investigación e innovación basada en la especialización inteligente y en la mejora de la eficacia del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sistema vasco que se ha ido elaborando desde los años 80, desde el primer gobierno vasco, en el cual, aquí, en este momento, hay un indicador que hay mucha gente que lo menosprecia, ¿no? Y es cuánto dedica un país en porcentaje de su PIB a la investigación y al desarrollo. En estos momentos, aquí, era el 0,06% del PIB, o sea, prácticamente nada. En estos momentos ya veréis que andamos cerca del 2%, aunque Europa y el mundo dicen que el 3% es lo ideal, ¿no? Pues desde esos años 80 se han ido generando diferentes políticas y planes, unos orientados a crear oferta, centros tecnológicos, universidades, agentes tecnológicos, luego una combinación de oferta-demanda, ahora más bien hacia los resultados, y todo eso nos ha llevado a que el año pasado, en el 2016, Europa tiene un indicador que se llama el RIS, Regional Innovation Scoreboard, un indicador formado a su vez por otros, en el RIS yo creo que son 14 o 15 indicadores, de manera que a cada una de las 240 regiones que tienen capacidad estadística para aportar esos resultados, se las evalúa y se hace esta foto clasificando a las regiones en 4 ámbitos. Regiones líderes, que es el verde oscuro, regiones de alta innovación, que es el verde más clarito, regiones moderadas en innovación, el amarillo, y regiones modestas en el marrón. Y entonces descubrimos, y Europa así lo reconoce, que Euskadi es un hub de innovación. Y diréis, ¿por qué? Porque su racionamiento es una región de alta innovación normalmente está en países o rodeados de regiones de alta innovación. Y Euskadi es una isla. Euskadi es una región de alta innovación rodeado de regiones y en un país de moderada innovación e incluso con regiones modestas en innovación, ¿no? Por eso, bueno, pues tenemos un cierto reconocimiento. ¿Eso no sirve para decir qué buenos somos? No, ya veremos que todavía tenemos muchas posibilidades de mejora. Pero bueno, ahí es donde estamos a nivel europeo. Bueno, y esto así le doy pie a Guillermo. El gobierno vasco siempre se ha caracterizado por hacer planes. Entonces, cuando llega una legislatura, dice, ¿cuáles son los planes estratégicos de esta legislatura? Están los 2, 4, 6, 8, 10 planes estratégicos que tiene planteado el gobierno en esta legislatura y los ha estructurado, curiosamente, en 5 ámbitos que coinciden con los 5 áreas en los que los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales luego os va a hablar Guillermo, se estructuran. Uno está relacionado con las personas, otro está relacionado con el planeta, con el medio ambiente, otro con la prosperidad, otro con la paz y la justicia y otro con una alianza internacional para cumplir esos 17 objetivos. Y alrededor de esos objetivos están estructurados pues, todos los planes en educación, seguridad, cultura, igualdad, políticas sociales, salud, paz y convivencia, medio ambiente, gobernanza, empleo y reactivación económica. Y aquí veis, Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, PCETI 2020. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en qué es eso del plan del PCETI. Se inició en el año 2014 en la elaboración y en su ejecución. Durante el año 2015 y 2016 se ha estado desplegando y ahora os voy a contar un poquitín cómo se ha ido desplegando. Bueno, ¿qué es eso de la especialización inteligente? RIS3. RIS3 porque son las iniciales en inglés de Regional Innovation Smart Estrategia de Especialización Inteligente en Innovación Regional. RIS3. ¿Habéis visto la foto de las regiones de Europa? 200 y pico. En realidad hay 280 regiones en Europa. Sabéis que hay unos fondos FEDER, que son unos fondos en los cuales Europa a los países menos desarrollados pues les aporta una serie de fondos para su desarrollo. Ha estado haciendo eso durante muchos años y hace unos años se dio cuenta de que si cogías los planes de ciencia, tecnología e innovación de las 280 regiones, todos eran iguales. Todos decían lo mismo. Voy a ser el líder en nanotecnologías, biotecnología y no sé. Dice, pues eso es imposible. Pero si hay regiones que no tienen ni una universidad ni una nada, ¿cómo van a ser líderes en esto? Y entonces se le ocurrió esta estrategia de especialización inteligente. Dice, oye, ¿por qué no pensáis cuáles son vuestras capacidades científicas y cuáles son las capacidades de vuestra industria? Y en ese cruce, pues ahí apostáis por lo que realmente sois fuertes. Entonces, apostar por lo que sois fuertes para ser más fuertes, en vez de todos lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la estrategia de especialización inteligente. Bueno, esta me voy a detener un poquito, esta es importante. El Plan de Ciencia y Tecnología Euskadi 2020 tiene 4 líneas estratégicas y 2
operativas transversales, ¿no? ¿Cuáles son esas 4 líneas estratégicas? La primera, especialización, que es lo que decía. No se puede salir en todo, hay que especializarse, focalizarse en algunas cosas que ahora vamos a ver cuáles son. Especialización. Impulsar desde la ciencia, la tecnología y la innovación la estrategia de especialización inteligente. La segunda, como no podía ser de otra forma, Euskadi es un país industrial, liderazgo industrial, ¿no? Fortalecer el liderazgo industrial mediante la colaboración público-privada. La tercera, en todo lo que hagamos, que seamos excelentes. Elevar la excelencia del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el cuarto, el capital humano, ¿no? Garantizar el desarrollo del capital humano en ciencia, tecnología e innovación, el talento. Aquí os veis reflejados también, ¿no? Con 2 líneas transversales que son la internacionalización, en un mundo globalizado no nos queda más remedio, y la innovación en un concepto amplio de la innovación. No solamente la innovación tecnológica, sino también la innovación no tecnológica que tiene relación con los modelos de negocio, con los sistemas organizativos, con el marketing, con la comercialización y que hay la innovación social más enfocada a los retos sociales. ¿De acuerdo? Esas son las 6 grandes estrategias y por primera vez yo llevo desde el año 92 en este mundillo de la innovación. He vivido... Hola. Os decía, ¿funciona ahora? Sí, os decía que llevo desde el año 92 y habré vivido, no sé, 6, 7, 8 planes de ciencia, tecnología e innovación que se hacían más o menos de manera participativa y luego se publicaba un libro precioso que se ponía en el estante y 4 años después se volvía a vamos a poner al día este plan. Así ha sido. Es la primera vez que veo que un plan de ciencia, tecnología e innovación se despliega de una manera con una metodología clara y todos de la misma forma. El mérito no es de Innovasque, que estamos participando en el despliegue, sino del secretario general del Lehendakaritza, que asume el papel de comisionado para la ciencia, tecnología e innovación del Lehendakari y que dijo, oye, tenemos un plan, ahora hay que desplegarlo. Perfecto. ¿Cómo se despliega ese plan? Primero, bueno, ¿cuáles son los ámbitos de especialización inteligente que se han decidido? Os decía que antes Europa decía, hay que analizar las capacidades científico-tecnológicas, de qué saben o de qué, dónde hay conocimiento en nuestras universidades y en nuestros centros. Y cuáles son nuestras capacidades empresariales. Es facilísimo lo que hay en Euskadi. Todo lo relacionado con el hierro. Ahora le hemos llamado fabricación avanzada, industria 4.0, pero todo aeronáutica, automoción, máquina herramienta, naval y ferroviario, bienes de equipo. Soy un montón. El porcentaje importantísimo de nuestra industria está en este ámbito, ¿no? Capacidades empresariales y conocimientos en materiales, en nano, bueno, un montón. ¿Cuál es el otro gran ámbito? La energía. Tenemos aquí a Iberdrola, Gamesa, tenemos un montón, Ormazábal, tenemos un montón de empresas de capacidad empresarial, ZIV, bueno, y me dejo unos cuantos. 5 minutos, perfecto. En el mundo de la energía, de la electricidad, el petróleo y el gas, ¿no? Y en el ámbito de las biociencias aplicadas a la salud tenemos bastantes capacidades científico-tecnológicas, pero muy poquita capacidad empresarial. Es un tema que todavía tiene recorrido. Y luego se han identificado una serie de territorios de oportunidad. No somos fuertes ni en conocimiento ni en capacidades empresariales, pero hay mimbres para ir desarrollando el tema de la alimentación, los ecosistemas, el hábitat urbano y las industrias culturales y creativas. Bueno, esta es la apuesta de especialización del País Vasco. Y a partir de aquí pues, se ha ido desplegando, poniendo un modelo de gobernanza, donde se creó ya en el 2007 el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidido por el Lehendakari, con varios consejeros, con los 3 diputados, con los 3 rectores de las universidades del País Vasco, con empresas, con Ikerbasque y con Innovasque, y ahí es donde se aprueba el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no es un plan del Gobierno, es un plan de Euskadi, donde hemos generado ese marco para el desarrollo de la ciencia y la innovación. Hay un comisionado y hay una secretaría técnica que es la que desarrolla Innovasque en ese ámbito, ¿no? Luego hay unos comités, etcétera, etcétera. Y para cada una de esas estrategias lo que se ha planteado es vamos a crear un grupo de pilotaje donde estén las empresas, los clústeres y los agentes sociales relacionados con ese ámbito, la administración pública y sus organismos y los agentes de la ciencia, tecnología e innovación, centros, universidades, tal. Y todos ellos despliegan pues, a través de grupos, ahí tenéis cuáles son los grupos quienes participan, ya veis que hay un montón de gente, más organizaciones. Lo que hacen es
cada ámbito, identificar las áreas y tecnologías específicas, y esa primera transparencia donde solo venía esto, bueno, pues luego se despliega, ¿no? En fabricación avanzada, en máquinas y sistemas flexibles, robótica, bueno, ya veis que todo eso tiene un despliegue importante. Se identifican los proyectos empresariales más importantes y algo que no se había hecho nunca, y es identificar quiénes son los científicos más interesantes del País Vasco para darlos a conocer, porque hace poco me invitaron a un centro escolar de FPS a dar una charla sobre las carreras y tal, y dice, oye, pues pones una foto de cualquier jugador del Atleti y lo conoce todo el mundo. Pones una foto de cualquiera de estos investigadores y no lo conoce nadie. Bueno, pues hay que dar también publicidad. Y en el despliegue y la planeación, bueno, pues cómo se van desplegando esos grupos, hay que darle difusión a todo eso. Ahí tenéis un montón de eventos que se han organizado el año pasado, cómo se identifican los ámbitos estratégicos, y aquí veréis que aparecen la economía circular, ¿dónde está? Arriba, promoción de las STEAM en la educación secundaria y también en la educación no formal. Eso es una línea estratégica del ámbito de fabricación avanzada. Se evalúa, y ya estoy acabando. Si alguno tiene interés, el año pasado hicimos una evaluación del sistema de ciencia, tecnología e innovación, lo podéis ver en la web de Innovasque. Os he reflejado la primera transparencia donde decíamos que éramos un hub de Euskadi, esa es muy interesante, que éramos un polo de innovación en Europa, esa está muy bien, pero a mí me gusta ver esta. Esta transparencia viene a decir ese indicador que os decía antes, ¿cuánto dedicamos de nuestro PIB a la investigación y desarrollo? Os decía que en el año 82 era el 0,06. En el año 99 estábamos en el 1,30 y ya veis que no conseguíamos pasar de aquí del 1,40 hasta el 2006, que empieza a subir. ¿Qué pasa en el 2007? En el 2007 hay una apuesta decidida, se crea el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, se crea Iker Basque, Innovasque, los centros de investigación cooperativa, los BERCS. Hay una apuesta decidida en este país por la innovación. Y eso hace que demos un salto y nos situamos en el 2%, incluso superando algún año la media europea. Pero veis con tristeza, ¿y qué pasa últimamente? Que esto empieza a decaer. Y la visión optimista dice que como ahora somos más eficaces, necesitamos menos recursos. Y la visión realista dice, oye, ¿estás seguro de eso? ¿O esto quiere decir que la crisis nos está afectando y estamos dedicando menos a la innovación? Por eso, el noviembre del 2016, en la apertura de la Semana de la Ciencia e Innovación, le dijimos al Lehendakari, Euskadi necesita dar un nuevo salto en innovación. Hay que hacer algo otra vez, porque si ponemos la del 2015 y 2016, todavía bajando un poquito más, Así que necesitamos otro pequeño salto. Y necesitamos contar con todos vosotros, porque es importante para el futuro de Euskadi toda la labor que estáis haciendo. Si tenéis alguna pregunta, encantado de contestaros. Muchas gracias. Trabajé con Chema en el arranque de Innovasque y lo que pasa es que yo soy inconstante. Chema es una persona constante, yo soy muy inquieto y entonces necesito... aunque sigo colaborando. Innovasque es un proyecto de una generación, como decía Chema. Nos poníamos en el 2030 a llegar a eso, a ser un referente de innovación en Europa. Como os decía, yo ahora estoy en otras cosas. Igual que Euskadi, cuando arranca el año 2000, se marca como objetivo el ser un referente en innovación, hay personas que cuando arranca este siglo se marcan como objetivo el que el mundo sea un lugar más humano, ¿no? Esas personas están en la ONU, una organización que no está particularmente ahora boyante. ¿Cuántos saben quién es el secretario general de la ONU en este momento? Si os dijera, ¿quién es el secretario general de la ONU? ¿Alguien sabe quién es el secretario general de la ONU? Es un chico. Antonio Guterres, una persona, como veis, muy conocida. La directora general de la UNESCO, menos todavía, Irina Bokova. Las Naciones Unidas no tienen una gran relevancia ante la opinión económica, ante los ciudadanos. Sabemos quién es Rajoy, sabemos quién es Merkel, sabemos quién es Trump, pero no sabemos las personas que están... Sabéis que hay 250 naciones en el mundo y las Naciones Unidas lo que trata de hacer es eso, mejorar el mundo, ¿no? Y durante muchos años, en el siglo pasado, lo que se marcaba un poquito, lo que marcaba la agenda, era decir, a ver si las naciones ricas les dan a las naciones pobres un 0,7% de su presupuesto. ¿Os acordáis del 0,7? O sea, suena en la... que muy pocas naciones daban. Y estaban ahí, oye, a ver si damos el 0,7, a ver si damos el 0,7. Había algunos que sí daban. El País Vasco, por ejemplo, es un país que generalmente sí hemos cuidado
ese porcentaje de ayuda a la cooperación. Pero en otros países, según les iba el presupuesto. Oye, ¿que hay que recortar? Bueno, esto nadie se queja si recortamos. Otros daban menos. No acababan de enganchar. Cuando arranca el año 2000, dicen, bueno, a ver si hacemos una especie como de lema, y conseguimos enganchar más a los ciudadanos y a los países en este objetivo de hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Y entonces lanzan una cosa que se llamaron los ODM, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ¿eh? Que marcaban hasta el año 2015 una serie de objetivos, ¿eh? ¿Alguno de vosotros ha oído hablar de los ODM, de los Objetivos del Milenio? Yo soy igual sí, ¿no? ¿No? Pues vosotros porque estáis muy sensibilizados. En el año 2015 hicieron una encuesta a la población. Oye, ¿quién sabe lo que es? ¿Te suena lo que son los Objetivos del Milenio? ¿Has oído hablar? Menos de un 30% de la población había oído hablar. Y saber lo que eran, menos de un 10%. Bueno, hay que perseverar en esto de hacer el mundo un lugar mejor. Y ahora, en el año 2015, se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿eh? En vez del milenio, se llaman Desarrollo Sostenible. Igual que Innovasque marca el objetivo en el 2030, estos también marcan el objetivo en el 2030. Y os voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Y lo que pasa es que en vez de centrarme en la ONU y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que se os van a olvidar tan rápido como os los cuento, porque al final os voy a hablar de lo que está pasando en el mundo, ¿eh? Porque eso nos puede interesar un poquito más. Y no tenemos mucha información de lo que está pasando en el mundo. O sea, cuando hablamos de, claro, el título general de toda la jornada es cómo conectamos el STEAN con los retos y las prioridades que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Es algo de lo que muchas veces no tenemos información. Lo que está pasando en el mundo es que ya sabéis que demográficamente hemos crecido mucho. Ahora somos unos 7.400 millones de personas, ¿no? Más o menos. Eso, que habréis oído hablar de Malthus, ¿no? Que decía que era muy preocupante ese crecimiento de la población que estábamos teniendo porque se iban a acabar los recursos. Bueno, eso lo vamos a solucionar este siglo, porque la población humana en la Tierra se va a estabilizar. Hay una cosa que ocurre con los países y con todos los países, da igual la religión. A medida que somos más ricos, tenemos menos hijos. Eso es universal. Da igual la religión, el país, si es una democracia, si es una dictadura, ¿eh? Esta gráfica, que es muy estable, ¿eh? Esta es la etapa de crecimiento en la que todavía estamos, pero ya sabemos, porque las tendencias demográficas son muy estables, que más o menos al final de este siglo la población mundial se va a detener en torno a los 11.000 millones de personas, porque ya no nacen más niños. Ya, ahora mismo estamos en una tasa de natalidad del 1%, o sea, crece un 1%, pero eso está cayendo. El único sitio está creciendo gracias a África, donde todavía la media de hijos por mujer está en 5 o 6. O sea, hasta el 2000, si contamos la gente que van a nacer hasta el 2050, una cuarta parte de eso van a nacer solo en 4 países, que son Nigeria, Congo, la India y el Pakistán. Las probabilidades de que vuestros nietos o nietas se casen con una persona de color son exponenciales, porque básicamente solo va a haber personas de color en ese momento. Entonces, eso sabemos, por ejemplo, ¿no? Que la población se está estabilizando. Y también sabemos que la economía mundial ha tenido una etapa durante los últimos tiempos caracterizada. Son buenas noticias. Esto es, aquí tenéis el 10% de los más pobres del mundo, el 20% de los más pobres, el 30%, aquí el 50% de los más pobres, y de aquí para aquí el 50% más ricos, y aquí el famoso 1%, ¿no? Y la línea roja marca en porcentaje cuánto han crecido sus ingresos en un periodo de 10 años al principio del siglo. Bueno, pues la conclusión es, los más pobres, que son estos países que os estoy diciendo de África, que básicamente son Congo y otros países donde están en conflictos tribales, con una incultura tremenda, que todavía no han despegado, siguen siendo países pobrísimos y donde la gente muere de hambre. La buena noticia es que una gran parte de África, China, India, todo Asia, Latinoamérica, ha crecido muchísimo su nivel de renta. Es lo que llamamos los emergentes. Estos países que antes eran mucho más pobres que nosotros, ahora están creciendo muchísimo su riqueza. Está desapareciendo el hambre, está mejorando la educación, en una gran parte de la humanidad. En toda esta parte de la humanidad se ha producido un gran crecimiento de la riqueza. La mala noticia nos toca a nosotros, que éramos las clases medias de los países desarrollados, que somos esta parte de aquí. Las clases medias de los países desarrollados estamos estancados, ¿no? Y luego están el 1%, que esos se siguen forrando. Eso no hay novedades, esos se han forrado toda la vida, ¿eh? Esa es la foto del mundo que tenemos. Es una foto esperanzadora por esta parte,
preocupante por esta parte, porque las clases medias decimos, no nos gusta la idea de que nuestros hijos no vayan a vivir mejor que nosotros. Todos estos están viendo eso. Todos estos ven, mi hijo va a tener más riqueza, más medios, más educación. La gran parte de la humanidad está en un momento... Hay una parte de la humanidad que nos toca a nosotros que estamos preocupados. Decimos, ¿esto quién va a arreglar? ¿Quién va a pagar mis pensiones, por ejemplo? ¿No? Estas cosas que nos preguntamos. Bueno. En este contexto es donde se lanzan estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la buena noticia es que, quizá no en el año 2030, pero una gran parte de estos objetivos, por primera vez en la historia de la humanidad, vemos que se van a cumplir. Ha sacado el Banco Mundial un atlas donde cuenta cómo está el mundo por cada uno de los 17 objetivos. Y yo os recomiendo que lo leáis. Está en Internet, lo puedes descargar. Y te dicen, oye, ¿cómo está la pobreza en el mundo? Y te dice país a país. Y no solo cómo está, sino cómo ha evolucionado en los últimos 10, 20 años. Y ves que simplemente manteniendo la tendencia, la pobreza extrema, la pobreza absoluta, que se considera que es vivir con menos de $1 al día, que no tienes ni para vivir, bueno, pues eso está desapareciendo. Hombre, luego habrá que subir un poco el dólar al día, ¿no? Porque eso, vale, ya tienen $2 al día. Bueno, se puede mejorar todavía. Pero el objetivo de erradicar la pobreza extrema de la humanidad probablemente se cumpla. Igual que el objetivo de eliminar el hambre del mundo. Tú ves cómo ha evolucionado en los últimos 20 años y aunque todavía no está erradicada, hay gente que todavía se muere de hambre, hay niños que se mueren de hambre. Eso está ocurriendo hoy, ahora. Cada vez son menos. Están muy localizados en una serie de países, en una serie de zonas de China. O sea, todavía quedan focos de pobreza extrema, pero están desapareciendo. La sanidad y la educación, bueno, hay, claro, el objetivo de que todas las personas accedamos a una salud razonable y a una educación razonable, todo depende de lo que digas que es razonable. Aquí tenemos un muy buen sistema de sanidad y un muy buen sistema de salud. Ya sabéis que en muchas partes del mundo pues la gente se muere porque no tiene una vacuna, o la gente se muere. Aquí todavía hay que progresar más. La igualdad de género, que se incluye dentro de los objetivos, y aquí hay mucho trabajo que hacer. Bueno, ya veis que hay el agua, las energías limpias, trabajo decente y crecimiento económico en todos los países. La innovación, aquí está donde el objetivo que está relacionado con la ciencia, la tecnología y la innovación. Dicen, es muy importante que toda la humanidad acceda a la ciencia, a la tecnología, porque está demostrado que un país innovador es un país próspero. Y eso tenemos que trasladar no solo a Euskadi, a InnoBasque, sino que tenemos que conseguir que todo el mundo entre en este juego de ser un país innovador, una sociedad innovadora. El papel fundamental de las ciudades, el papel fundamental de una economía circular donde no generemos residuos, todo el tema relacionado con cambio climático, los océanos, la vida en la Tierra. Los océanos son unos ecosistemas muy sensibles, los ecosistemas terrestres también son importantes, por supuesto la paz, y que consigamos trabajar todos juntos. Esos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que luego se van rompiendo en subobjetivos ya concretos, con números, con cifras. Os mataría si os los cuento, pero quedaros con la idea general. Quedaros con la idea de que aquí, además, por primera vez, ya no se trata de que los ricos pongan el 0,7% y se lo den a ONGs y digan, bueno, a ver si ayudáis a estos países tontos que no están haciendo las cosas bien. No, dicen, no. Tú en tu país, en Euskadi, tienes mucho que hacer en esto. En tu país hay pobreza, en Euskadi hay pobreza y tienes que erradicarla. Hay pobres en Euskadi. De hambre probablemente no muera nadie aquí, pero en dilapidación de comida, que si no dilapidáramos en Euskadi podría alimentar a otras personas, de eso tenemos mucho que mejorar y que arreglar. Tiramos mucha comida. O sea que dicen, no se trata de que des el 0,7%, se trata de que tú te marques en cada uno de estos 17 objetivos temas que te apliquen a ti. No basta con que te rasques y dices, no, te doy el 0,7% a ver si se arregla con esto el mundo. Dicen, no. O nos empleamos todos o esto no se arregla. Y además dicen, y no vale con los países o los políticos y tal, no hace falta que se implique el sector privado y los ciudadanos. Ya hemos visto que hasta el 2015 no se han enterado. Vamos a ver si hasta el 2030 se enteran. Bueno, es un objetivo razonable. Yo, más que insistiros en esto, que yo os invito a que lo estudiéis, a que tal, es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque vamos a vivir una época de grandes cambios en la humanidad y es muy importante que a esos cambios en la humanidad lleguemos como humanidad unida, como una humanidad entera, no como una unidad partida, que es como estamos ahora, ¿no? Este siglo vamos a conseguir energía muy abundante, muy barata y
las baterías la van a hacer muy portable. Esto se va a conseguir este siglo. Este siglo, ya sabéis que probablemente lleguemos a la convergencia tecnológica, es decir, a lo que llaman la singularidad, que va a ser difícil distinguir entre un humano y una máquina. Por primera vez en la historia va a haber máquinas que sean capaces de pensar, razonar y sentir como un ser humano. Dice, estás loco, esto no, tal. Bueno, ya sabéis que nos ganaban al ajedrez. El año pasado nos ganaron un juego que no conseguían ganar las máquinas, que era el Go, que es un juego milenario, mucho más complicado, con reglas más sencillas, pero que requiere mucha más estrategia para ganar. Es un juego oriental. Nunca habían ganado las máquinas. El año pasado ganaron al campeón del mundo. Este año las máquinas han ganado a los mejores jugadores del póker en Las Vegas, que es un juego más complicado todavía, porque no tienes toda la información. En el ajedrez o en el Go, toda la información está encima de la mesa. En el póker, tú no sabes las cartas que tiene el contrario. Tú puedes farolear. Tú puedes... Bueno, pues esto las máquinas no conseguían ganar. Ahí el ser humano era mejor. Ya nos ganan. Van a conducir. El único juego que todavía no han ganado es el mus. El mus tenemos un reducto que hay que mantener. El campeón del mus tiene una responsabilidad, el campeón de Euskadi de mus tiene una responsabilidad histórica. Eso hay que poner en InnoBasque, preservar de las máquinas el mus. Hay que poner un objetivo. Bueno, claro, el transhumanismo que llaman, ¿no? Esto va a llegar en algún momento de este siglo, ¿no? Claro, vamos a vivir un momento, hace 400 años, esta es la historia de la humanidad del desde menos 2000 hasta aquí, y esto es la población, la riqueza. Hubo aquí un momento de cambio fundamental que llamamos renacimiento. Hubo un momento en la historia de la humanidad, cuando acaba la Edad Media, que se producen un conjunto de cambios en cómo el ser humano se ve a sí mismo, en cómo entiende su relación con la tal. Se descubre América, se descubre el mundo por primera vez. Eso cambia a los seres humanos. Y de esos cambios ha venido una etapa de tremenda prosperidad, de tremendo crecimiento. Bueno, estamos en un quicio de esa historia. Y vamos a vivir un momento de profundo cambio también ahora. Por lo que os he dicho de que se va a estabilizar la población mundial. Por lo que os he dicho que las máquinas van a ser iguales que nosotros. Claro, ¿qué hacemos en ese momento con tal? Es muy importante que respondamos como humanidad. No podemos responder como Europa, no podemos responder como Euskadi. Hay que responder como humanidad. En la medida que seamos una humanidad unida, este viaje lo haremos bien. En la medida que lo contestemos a este reto como una humanidad rota, pues seguiremos llevando a la humanidad por mal sitio. Y seguiremos. Hay una ocasión histórica de hacer las cosas bien, porque vamos a vivir una época de muy profundos cambios. Si las personas, que somos al final los que movemos la historia, y no, como decía Chema, ni los calvos, ni los gordos, ni los con corbatas, sino las personas, todas las personas, nos mentalizamos y cogemos esta perspectiva del mundo que queremos y trabajamos activamente para que eso ocurra, tendremos un mundo mejor. Tenemos la oportunidad. Si no lo hacemos, si al final dejamos que sea Trump o tal, no sé qué, los que marquen el timón, ese es el papel fundamental. Y dentro de ese papel están pasando algunas cosas que yo creo que son importantes vigilar, ¿no? Una cosa que es importante vigilar es las diferencias generacionales. Como los cambios son muy rápidos, las personas que tienen diferentes edades son muy distintas. Eso no ha pasado antes en la historia. Ahora, en los jóvenes siempre ha habido cambios generacionales. Ahora esos cambios son muy bruscos. Si tuvieras... Yo estoy entre el baby boom y la generación X, más o menos por aquí. Luego está la generación Y de los millennials, que aquí casi todos sois millennials, estáis ahí más o menos. Y, aunque veo que hay algunos que sois también de mi generación. Y ahora, los que están naciendo ahora le llaman la generación Z. Son radicalmente distintas unas generaciones de otras. Eso hace, no me da tiempo a contar mucho de esta historia, pero ese mapa en la cabeza hay que tener. Igual que hay que tener un mapa en la cabeza de que la economía digital nos está cambiando muchísimo. Nos está transformando de una manera sustancial. Claro, eso, cuando hablamos de ciencia y tecnología, uno de los impactos tiene que ver con la economía digital. Mucha gente cuando habla de STEAM, o sobre todo de STEM, que es Science, Technology, Engineering and Maths, que la parte de arte es una contribución de algunas personas que aquí están haciendo las cosas bien, se fijan solamente en esta parte, es decir, ¿por qué es importante todo esto? Para que nuestras empresas ganen más dinero y ganen esta batalla global de lo digital. Eso sería una perspectiva triste, una perspectiva torpe de para qué necesitamos la ciencia y la tecnología. Necesitamos la ciencia y la tecnología para hacer todas las cosas bien. Por supuesto, también sostener nuestra economía, seguir siendo un país próspero.
porque si dejamos de ser prósperos nos romperemos como sociedad. O sea que hay una parte del reto que es utilizar la ciencia, la tecnología, el conocimiento, todo esto, para seguir siendo un país próspero. Pero el verdadero reto no es ese. El verdadero reto es utilizarlo para generar un modelo de sociedad cohesionada y preocupada por los problemas globales. Si no, equivocaremos el tiro. Si decimos, ¿para qué es importante la ciencia y la tecnología? Para que nuestros hijos sean ingenieros y ganen una pasta trabajando tal, y cerrarán las tiendas y será todo por Internet. Entonces, claro, ya como dependientes no van a ser, pues que sean y que sepan programar, qué es lo que se va a poder hacer. Eso es una visión corta de lo que es STEAM. Hay que enseñarles el reto más global, ¿no? La economía colaborativa está avanzando muchísimo y eso es una fuente de esperanza. De un consumo rabioso individual estamos pasando a un consumo en el que la gente dice, ya no necesito tener cosas para disfrutarlas, puedo compartirla con más gente. Eso está llegando, está cambiando, está generando algunas olas. Visteis ahí a los taxistas que dicen, esto está muy bien, pero esto de que la gente vaya en Uber o vaya en Cabify y los taxistas nos quedemos sin trabajo, eso está mal. Porque además los taxistas cobramos más porque tenemos que pagar impuestos, porque tenemos que... Claro, esta gente ni paga impuestos, ni tiene licencias, ni... Esto es una competencia desleal. Claro, ¿cómo gestionamos este cambio hacia una economía colaborativa? Porque la economía colaborativa viene y las personas... Y es sano que venga, porque el consumo rabioso individual no es bueno para la humanidad. Es una de las grandes... Todos tenemos un taladro en casa. ¿Cuánto usamos 5 minutos? No, 5 minutos usamos el taladro al año. Pues muy poquito. Bastaría con tener un taladro en cada comunidad de vecinos y sobraría. Bastaría con tener un taladro en cada barrio y sobraría. Oye, ¿dónde está el taladro? Que necesito hacer un agujero. Pasa que todos tenemos que tener un taladro en casa. Los coches, como media, ¿sabéis cuánto tiempo se están en carretera rodando? Un 5%. El 95% de la vida útil del parque automovilístico es estar parado en la calle ocupando sitio. Y solo usamos un 5%. Hay gente que usa más, pero hay mucha gente que usa muy poco el coche. Tenemos muchos coches. ¿Por qué? Porque ¿dónde vas si no tienes un coche en la vida? Claro, el consumo colaborativo es, oye, no compres un coche. Saca el móvil y di, oye, que voy a tal sitio, ¿quién me lleva? Bueno, un taxista dice, yo. Eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? La economía circular está llegando también. Vamos a seguir con más crecimiento en las economías emergentes, que ya veis que están creciendo como media, este es el último informe del Fondo Monetario Internacional, están creciendo como media el 5% las economías. África está creciendo cada vez más rápido. O sea, África sigue todavía siendo el continente que falta por incorporar al crecimiento mundial, pero lo que ha hecho China en los últimos 30 años lo va a hacer África en los próximos 30. Está pasando ya. En muchos de los... Quedan todavía zonas donde no. Cambia mucho la forma en la que las personas tienen que prepararse para sus trabajos profesionales, y cambia mucho también la necesidad que tenemos de tener competencias digitales. Todas esas tendencias, como sociedad, es muy importante que estemos vigilándolas, ¿no? Como os decía, hay dos formas de enfocar esto. Vamos a utilizar toda esta información que tenemos para convertirnos, y no está mal, como dice Innovasque, vamos a ser los más innovadores, pues muy bien. O vamos a ser la región más próspera o más rica de Europa, pues está bien. Nos quedamos cortos. Lo que tenemos que ser es los que mejor ayudan a construir un mundo mejor. Los que son capaces de generar un modelo social, económico, un modelo de funcionamiento de las relaciones sociales, que sea modelo para que todo el mundo siga detrás. Ese es el verdadero reto que tendríamos que tener. Y por primera vez en la historia estamos en disposición de hacerlo. Siempre acabo con 4 consejos sobre cómo se hace esto, porque no es fácil. Chema decía, ¿cómo se cambia un país? O, fijaos los de la ONU, ¿cómo cambiamos la humanidad? ¿No? ¿Cómo se cambia la humanidad? Bueno, pues no es fácil. La pista más importante que tenemos, la tenemos del Renacimiento. En el Renacimiento vivieron una etapa de la historia que es parecida a la que estamos viviendo ahora. Y el mapa mental que nos ayudará a cruzar esta época y a hacer las cosas bien es parecido al mapa mundial del Renacimiento. Yo tengo 6 consejos, ¿no? Digo que es muy importante hablar 3 idiomas. Uno es el idioma de las máquinas, ¿vale? O sea, esto es el STEAM. Si no hablamos el idioma de las máquinas, nos vamos a perder muchas cosas este siglo. Hay que... En tiempos del Renacimiento, el conocimiento que había en aquel momento fue muy importante. Florencia fue importante en el Renacimiento porque fue capaz de concentrar el conocimiento. Ahora el conocimiento tiene mucho que ver
con la inteligencia artificial, con las máquinas y tal. Y lo que pasa es que si solo hablamos el lenguaje de las máquinas, nos quedaremos cortos. ¿Qué es lo que, cuando las máquinas sean como nosotros, qué nos hará diferentes? Ser humanos. Hay que hablar el lenguaje de los humanos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Siempre habrá cosas que nos diferencien de las máquinas. Aunque se parezcan mucho a nosotros, los seres humanos seremos diferentes en algo, ¿no? Aunque hagamos máquinas cada vez más parecidas, algo nos diferenciará. Eso que nos diferencia, lo que nos hace humanos, es lo que va a ser muy importante entender. Porque lo que puedan hacer las máquinas, lo harán las máquinas. Solo lo que podamos hacer solo los seres humanos será lo que hagamos dentro de 50 años. Y entender eso es muy importante. Por eso la importancia de hablar este lenguaje STEAM también, para entender bien esto, para ir por delante en este conocimiento, ¿no? Y lo mismo, es muy importante que todo esto lo hagamos con una mentalidad de trascendencia. Hay gente que es creyente, hay gente que lo hace por el bien de la humanidad. O sea, desarrollar esa dimensión ética en las personas es muy importante. Si no hablamos estos 3 idiomas, nos irá mal. Y es muy importante también que no perdamos nunca la perspectiva global, la perspectiva de los ODS. Por favor, miraos este mapa, el atlas de los ODS que ha generado el Banco Mundial. Es muy importante ver el mundo en el que vivimos. Eso no sale en el periódico, no sale en los telediarios, ¿no? Los últimos 4 consejos son de Maquiavelo en El Príncipe. Le da 4 consejos. Dice, es muy importante ver lo que viene del futuro, es muy importante anticipar lo que viene del futuro, es muy importante estar preparado, porque lo que viene del futuro a veces te derribará y tienes que hacerte fuerte, tienes que hacerte resiliente. Hemos perdido como sociedad mucha capacidad de aguantar golpes, y eso que estos 10 últimos años, la gran crisis global y lo que ha venido, nos ha hecho tambalear, pero vienen tiempos más complicados todavía. Aunque ahora la economía está yendo un poquito mejor, no hay que... O sea, vienen tiempos de mucho cambio y cuando vienen tiempos de mucho cambio, vienen golpes. Van a desaparecer trabajos, profesiones enteras, taxistas, cobradores, cajeros. Toda esta gente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a resolver como sociedad esos golpes? Hay que hacerse resiliente, trabajar en red. Hay que cambiar las cosas, hay que transformar, hay que entender estos objetivos de desarrollo sostenible y ver esto que nos dicen, oye, ponte a cambiar lo que puedes cambiar aquí. No me des el 0,7%, que eso me lo meto ahora. Si ahora estos países, algunos de estos países, China, hay que darle el 0,7% de nuestro presupuesto a China. Si China es mucho más rico, está generando mucha más riqueza que nosotros. Hay que hacer las cosas bien aquí, ¿no? Y el último consejo que da Maquiavelo, es muy importante mantener el optimismo, un tono vital positivo. O sea, no dejarse aplastar por los cambios que a veces nos hacen un poquito ser pesimistas. ¿Qué mundo viene? Esto de las máquinas, ¿qué va a ser de nosotros? No. La humanidad siempre ha encontrado el camino. Esos eran los consejos que doy a medias con Maquiavelo y con eso acabo la charla. Y ya pasamos a las preguntas.